Bueno, soy Flora Partenio, integro la red de feministas del Sur Global, DON, que su traducción es Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era, y la idea es compartir algunas reflexiones sobre cómo al día de hoy podemos hacer un análisis entre las vinculaciones sobre el impacto de los tratados de libre comercio, las políticas de liberalización económica y el impacto en nuestras vidas cotidianas y precisamente en nuestras vidas como mujeres, como lesbianas, como trans, travestis, no binarias, pensar justamente en esa complejidad que implica escapar del binarismo y pensar los impactos de esta gran pregunta que se hicieron las feministas que comenzaron a trabajar estos temas desde la economía, desde la sociología, desde los activismos callejeros, que implica justamente pensar la dinámica entre liberalización, comercio y desigualdades. Cada vez que pensamos en las desigualdades sociales, la base para pensar estas desigualdades es explorar las desigualdades de género, de etnia y de raza, justamente porque implica tener una mirada interseccional sobre estas políticas comerciales, sobre medidas macroeconómicas. Y yo quisiera aquí detenerme en una breve genealogía que nos permite comprender cómo al día de hoy tenemos una caja de herramientas conformada por esta tradición de los feminismos que comienzan a preguntarse sobre la vinculación entre el género y el comercio, o los impactos de género y las políticas comerciales, pero también preguntarse sobre el análisis feminista de la macroeconomía. Y creo que acá está el corazón de la cuestión, porque tiene que ver con una tradición que se fue amasando en las calles, que se fue amasando dentro de las universidades, en la producción de saberes feministas en torno al análisis macroeconómico. Y aquí me parece interesante partir por tres, cuatro, podríamos mencionar, textos que para mí son señeros para pensar esta vinculación y sobre todo para tener una lectura latinoamericana sobre los impactos de los TLCs y justamente de las demandas que los inversores aplican sobre los países y los procesos de endeudamiento, si pensamos en el contexto actual en el que nos encontramos, de procesos de renegociación de deuda, de condiciones que exigen los fondos sobre los estados. Si nosotras recorremos el camino que hicimos hasta acá, y sobre todo quienes son de mi generación, no podemos evitar y eludir cómo se abonó esa cantera de reflexiones. Y yo aquí me detendría en lo que fueron las experiencias de la Red de Mujeres Transformando la Economía, que alentó el Foro Social de las Américas y el Foro Social Mundial, y que junto con la Marcha Mundial de Mujeres justamente participaron activamente de esas movilizaciones contra la deuda, contra el ALCA, y que confluyeron, como otras tantas feministas, en el Foro Social Mundial. Creo que aquí tenemos una línea de trabajos y de activismo muy fuerte que se destaca en la figura de economistas como Magdalena León, como todo el trabajo de la Marcha Mundial, de la Nufaría, que justamente muestra cómo la reflexión feminista, que además tenía que ver con un intercambio no solamente en la producción de conocimientos en la academia, sino también en los procesos de articulación con otros movimientos sociales. Creo que la experiencia que hicieron ellas y que se refleja también en un texto que para mí es clave hoy leer, lo que se llamó Mujeres contra el ALCA, que fue de Irene León y de Magdalena León, muestra un poco esta perspectiva, ¿no? Cómo pensar la globalización, cómo pensar las políticas comerciales y cómo pensar los tratados de libre comercio en América Latina. En ese momento ellas decían, si hay algo que nos articula con los movimientos indígenas, con los movimientos campesinos, con los trabajadores y trabajadoras de los sindicatos del norte y del sur, es pensar justamente los tratados de libre comercio, el impacto de estos tratados sobre nuestras vidas. Y también en el caso de América Latina, pensar la deuda, ¿no? Cómo también estos diálogos desde los feminismos se articularon con movimientos que estaban condenando la deuda, que se oponían al pago de la deuda externa.
y para esto nos tenemos que ir justamente a fines de la década del 90. Y a mí me parece que es importante volver sobre estos hitos, no solamente porque la batalla de Seattle fue un ícono en lo que fue esa articulación de movimientos contra la globalización y el diálogo y el crecimiento de experiencias en este sentido, sino también porque a fines de los 90 se va construyendo una agenda de producción en torno a los vínculos entre el género y comercio. Y me parece interesante esta agenda porque lo que pone en escena es justamente la problematización de cómo estas políticas comerciales impactan en nuestras vidas. Y cuando decimos impactan en nuestras vidas, ahora en breve nos vamos a detener en eso. Entonces, en esta genealogía de hitos que fueron construyendo los vínculos entre la agenda de los feminismos, la problematización de la macroeconomía y el análisis de los impactos de los tratados de libre comercio, yo mencionaba recién este texto que para mí es fundamental, que tiene que ver con pensar en las razones y las alternativas por las cuales las mujeres se oponían al ALCA, ¿no? Estamos hablando de todo lo que fue el proceso rumbo y que concluye en esa cumbre de los pueblos en el 2005. Y que no es un detalle menor mencionar lo que fue esa articulación diversa en torno al ALCA, donde los feminismos tuvieron una presencia muy fuerte. Otro de los textos que yo recupero en esta lectura sobre cómo pensar la agenda de género-comercio es justamente el texto de Norma Sanchís, que la querida Norma Sanchís, El ALCA en debate, una perspectiva desde las mujeres. En ese texto se recuperan voces no solamente de compañeras de Latinoamérica, sino que se venían articulando en torno a diálogos de la Red Internacional de Género y Comercio, los diálogos entre las perspectivas del sur y del norte global desde los feminismos, y por qué justamente las mujeres tenían algo para decir frente a la constitución del ALCA, que era la primera vez que un tratado desde Alaska hasta Tierra del Fuego articulaba tantos territorios con tantas imposiciones, ¿no?, comerciales, y con la presencia de Estados Unidos ahí y los países del norte. Y el tercer texto que a mí me gustaría mencionar, lo tenía aquí a mi lado en este diálogo que estamos haciendo hoy, que se llama América Latina, un debate pendiente, que fue una experiencia de la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina, la REPEM y DON, que fundaron alrededor de diálogos que comenzaron en el 2001, lo que fue la Iniciativa Feminista de Cartagena. Y esta genealogía también tiene que ver con pensar hoy cómo los feminismos piensan la macroeconomía y cómo en esos momentos instituyeron las bases fundantes de cómo pensar los pilares desde el abordaje sobre el impacto de los tratados de libre comercio. Yo creo que ahí hay, en estos textos que mencioné, hay coordenadas para leer lo que pasó después de Seattle, lo que pasó después del 2002 con la famosa Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo, una conferencia en torno a la cual había grandes expectativas sobre estas acciones, digamos, estas conferencias más sociales de la ONU y la apuesta por reestructurar la arquitectura financiera y comercial global. Y bueno, y ya sabemos en qué quedó esta conferencia, pero creo que se abre, como dicen las autoras en ese texto que está impulsado entre compañeras de DON y de REPEM, una fabulosa oportunidad para pensar y repensar la arquitectura financiera, macroeconómica y comercial de América Latina. Y creo que aquí hay elementos que nos permiten pensar por qué se cuestionó tan fuertemente los tratados de libre comercio y sus impactos sobre las mujeres y cómo esto amplió las brechas de género. Básicamente porque uno de los puntos centrales es evocar este mantra que tantos referentes de la economía ortodoxa y los impulsores de los tratados de libre comercio siguen diciendo. Bueno, hay una potencia del comercio internacional porque nos permite contribuir al crecimiento económico, abrirnos a la inversión, generar fuentes de trabajo. Bueno, cuando analizamos estos estudios y vemos los impactos y ahora a 25 años de esos tratados, vemos que lo que
esas promesas que nos hacían en este mantra que tanto se repetía no se han cumplido. ¿Y por qué no se han cumplido? Y yo me detendría aquí en una cuestión central que tiene que ver con la cuestión del mercado laboral y el impacto de los tratados de libre comercio en la composición del mercado laboral. Uno de los puntos tiene que ver con pensar el empleo. Este avance de los tratados de libre comercio, no solamente de lo que fue el TLC de América del Norte y el impacto en México, sino también pensar en esa nueva oleada, esa oleada más reciente de tratados de libre comercio en países del Cono Sur, y tiene que ver con pensar que esta firma de tratados no modificó la segregación laboral. Más bien lo que encontramos fue una reafirmación de la división sexual y racial del trabajo, articulada con una división internacional del trabajo, que justamente alimenta ciertos sectores productivos y desalienta a otros. Entonces ahí, en ese movimiento, vemos cómo también es posible identificar ganadores y perdedores. Otro de los puntos que me parece interesante es pensar que cuando se habla de creación de empleo, cuando vamos a analizar en detalle, y los estudios estos que yo mencionaba lo dicen muy claramente, sobre todo hay un estudio de Alma Espino, una economista uruguaya que formó parte de la iniciativa feminista de Cartagena, donde ella dice, bueno, cuando analizamos la composición justamente, las remuneraciones, el aumento de la jornada laboral, lo que encontramos es que este mantra, este mito que se repite alrededor de la creación de fuentes de empleo, bueno, lo que encontramos es una contracara, un lado B. ¿Y cuál es ese lado B? Bueno, pensemos el caso del empleo rural en México, a partir de la firma de este famoso tratado de libre comercio. Bueno, uno de los primeros efectos fue el aumento de la jornada laboral para las mujeres en el campo, sumado a que continuaban asumiendo y extendiendo su jornada laboral por tener que asumir el trabajo doméstico de cuidados no remunerado. Entonces, lo que encontrábamos en las jornadas laborales de las trabajadoras rurales es que no había un mejoramiento de sus condiciones de vida y condiciones laborales. Más bien, lo que encontramos en estos efectos, sobre todo se vio en México, es una extensión de las jornadas laborales, una extensión y sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y un retiro del Estado frente a estas políticas, digamos. No había políticas que compensen o que articulen o que generen ofertas de cuidado para poder acompañar este proceso. Entonces, creo que ese aspecto es importante mencionarlo, ¿no? Sobre todo para desarticular el mito de la creación de empleos. También pasó con la exportación, las mujeres en el sector de exportación del cultivo de flores. También en Ecuador estamos viendo lo mismo con los cultivos y la agricultura de exportación. Entonces, al tiempo que se generan estos mitos, los estudios feministas avanzaron en desarticular estas cuestiones con datos concretos y al mismo tiempo explorar dimensiones que no suelen verse desde la macroeconomía y no suelen analizarse en detalle cuando analizamos políticas comerciales. Y uno de esos trabajos tuvo que ver con los estudios feministas en América Central sobre la instalación de la industria de maquila, justamente otra de las estrellas de los tratados de libre comercio, ¿no? Alentar la instalación del modelo de maquila como una posibilidad de salida y de incorporación también de fuerza de trabajo, principalmente femenina, pero después vimos que hubo un cambio en la composición de la fuerza de trabajo. Y aquí me parece interesante ver estos estudios donde se comenzó a analizar las dimensiones y los riesgos psicofísicos y psicosociales para las mujeres que trabajaban en estos sectores. Desde afuera se hablaba de estos sectores como aquellos que creaban empleo, pero por otro lado, estos estudios muestran justamente que la sobrecarga de trabajo, las malas posturas, la falta de condiciones laborales apropiadas y condiciones en medio ambiente, la situación de angustia, de depresión, ansiedad y diferentes riesgos psíquicos que se van alimentando en un modelo que organiza el trabajo sin cortes, con horarios rotativos, con la ansiedad y la preocupación por perder el empleo, porque también hubo justamente un cambio en la composición según los géneros. Entonces creo que estos trabajos, sobre todo
Los estudios que se analizaron en Honduras, que fueron justamente alentados por compañeras activistas, feministas, mostraron también otra cara de los tratados de libre comercio. Y cuando hablamos de brechas, no solamente nos referimos a que las brechas implican el acceso al empleo, la caída de los salarios o las brechas entre los salarios justamente por género, sino también ver estas dimensiones, que son dimensiones más invisibles y que se llevan sobre los cuerpos. Otro de los puntos que me parece interesante es pensar cómo estos tratados de libre comercio tuvieron impactos desiguales en los países, pensando en América Latina y el Caribe y en las oportunidades de empleo que tenían las mujeres en ese entonces. Me parece que acá hay algo interesante para analizar y es en qué sectores de empleo es posible que accedan las mujeres. Pensemos en el caso de la relación del Tratado de Libre Comercio que mencionábamos hace un rato de México justamente, y pensando los países de América del Norte, qué impacto tuvo la firma de este tratado con las condiciones laborales de mujeres que viven en el Caribe. Pensando en países donde la inserción era en el sector de la vestimenta o de la agricultura, qué impactos diferenciales tuvo entre mujeres que viven en países que se ven afectados por la firma de estos tratados. Esto también implica comenzar a problematizar la cuestión de las diferencias entre las mujeres en diferentes territorios y las posibilidades de acceso al mercado laboral. Esto me parece un punto central. Y otra de las cuestiones que podemos analizar tiene que ver con cómo pensar una agenda, una nueva oleada frente a los últimos tratados que se firmaron. Por supuesto, los discursos se van perfeccionando, el maquillaje de género, el pinkwashing y el lavado justamente rosa y violeta avanza fuertemente sobre estas dinámicas, y yo creo que los mayores ejemplos de esta nueva oleada tienen que ver con lo que detectamos en los últimos años a partir de la incorporación de capítulos de género dentro de los tratados de libre comercio. Un ejemplo que analizamos en detalle fue la firma del Tratado de Libre Comercio entre Argentina y Chile. Dicho tratado incorporaba un capítulo de género, así como otros tratados también lo comenzaban a incorporar. ¿Por qué? Bueno, aparece una nueva forma de instrumentalización de las mujeres en beneficio de estas firmas, donde atrás de estas firmas sabemos que están los intereses de las transnacionales, de los gobiernos que también acuerdan con firmar estos tratados, y que además estos tratados también vuelven a imponer nuevas condiciones, por ejemplo, que el Estado se retire de regular, se retire de ciertas inversiones y de achiques y recortes que tienen que ver con sus presupuestos. La estrategia de incorporar los capítulos de género es muy, muy clara, porque justamente ahí se habla de que la firma de este tratado va a inaugurar unas nuevas posibilidades de inserción económica, de crecimiento, de inclusión laboral y económica de las mujeres, y bueno, claramente esto puede ser leído con mucha atención en aquellos países donde justamente esto es una falencia y los niveles de desempleo son altísimos. Entonces, nuevamente, este dispositivo que opera para lavar y acondicionar ese tratado de libre comercio, nuevamente las mujeres aparecen como una llave, como la llave que va a permitir ese desarrollo económico. Lo interesante es que cuando comenzamos a leer los primeros datos de los impactos que tienen, comenzamos a ver que estos discursos se caen rápidamente. No hubo creación de fuentes de empleo, no hubo mejoramiento, incluso no hubo mejores condiciones de vida y tampoco se redujo la pobreza y se avanzó en la equidad de género, sobre todo porque estos tratados suelen utilizar el término equidad de género como un caballito de batalla, ¿no? También para profundizar. De estas experiencias que comentábamos, que tuvieron que ver con diálogos entre los feminismos del sur global en torno a las políticas macroeconómicas, creo que hay desafíos por delante en esta agenda que tienen que ver con comenzar a profundizar los vínculos entre sexualidades, género y las discusiones en torno a las políticas comerciales, la discusión en torno al desarrollo y cómo
persiste justamente en las definiciones de política y justamente en las definiciones de política comercial, una mirada androcéntrica, digamos, en torno a esto. Entonces me parece que es interesante volver a recrear esto que formó parte de las discusiones de esa iniciativa feminista de Cartagena, que era romper los binarismos, pensar en el vínculo entre sexualidades, género, economía, y pensar en esta clave que las decisiones sobre los tratados de libre comercio no está alejada ni separada de las políticas que llevan adelante los gobiernos para controlar las sexualidades. Un ejemplo de esto que podemos poner es qué políticas tienen los gobiernos cuando firman estos tratados que los condicionan con patentes, justamente frente al acceso de medicamentos, y en esto podemos pensar claramente lo que fue el impacto de, y el padecimiento en torno al SIDA, justamente en los condicionantes que generaron el acceso a patentes, el acceso a los tratamientos, y cómo esto condicionó también a la población. Y esto es una decisión también que toman los gobiernos y que impacta directamente en ese sector de la población. Entonces me parece interesante también recrear la idea de los vínculos entre economía, decisiones androcéntricas, decisiones macroeconómicas que terminan impactando en los géneros, y pensar en los géneros en toda su diversidad y su heterogeneidad. Entonces, en este sentido me parece un punto central para seguir pensándolo.